Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 10. Adquisición del cuerpo de pecado. He intentado no escribir este capítulo, porque es una historia larga y compleja, la cual requiere una explicación que va mucho más allá de lo convencional. Pero, a la vez no me ha quedado de otra que hacerlo, con la objeción de que será lo más resumido posible, ya que habrá otro trabajo, otro libro donde nos dedicaremos enteramente a explicar la génesis u origen mismo del mal en la humanidad. Es muy probable que, si leíste todo hasta aquí, sepas que hemos hablado de un Dios malo y de uno bueno, también sobre cuál es la idea general de lo que es un ser considerado por el hombre como un Dios. Bueno, entre muchos otros, en los textos sagrados de Israel se reflejan dos dioses principales, pero a ambos se les suele llamar con el mismo nombre en unas ocasiones y con nombres diferentes en otras. Estos dioses son los que ellos llaman Jehová y Satanás. El problema radica en que Satanás es muchas veces nombrado como Jehová, porque tanto las malas obras como las buenas son casi siempre atribuidas al mismo Dios, aunque en realidad se refieren a dos entidades distintas, muy diferentes entre sí. Algunos eruditos judíos como Nathan de Gaza, 1643 a 1680, consideran que Dios tiene dos naturalezas, una buena y una mala, la luz con conocimiento que crea para compartir la existencia, y el lado oscuro o luz sin conocimiento, que no quiere compartir dicha existencia, sino que desea abstraerse de sí mismo. Según estos cabalistas, estas dos naturalezas contenidas en un mismo ser son el origen del bien y el mal, ambas cosas producto de un mismo Dios. En nuestra manera de ver, en realidad no es la misma persona, no se trata del mismo ser. Entendemos que Jesús mostró que el Dios verdadero es el bueno y que la parte mala a la que se refieren estos eruditos en realidad es otro ser, al que llamamos Satanás. De manera que los podemos identificar por sus obras: el Dios bueno bendice, el impostor maldice, el bueno da vida, el impostor la quita, el Dios verdadero da libertad, el que lo intenta sustituir esclaviza, el verdadero dice la verdad y el falso miente y engaña constantemente, el verdadero no busca ser adorado, pero lo acepta, el falso siempre exige adoración y amenaza al que no le obedece. En el libro de Génesis podemos ver la imagen de los dos dioses, y el Dios malo allí es reflejado primero como serpiente, sin embargo, luego e inmediatamente suplanta la imagen de Dios y su nombre. Primero, en Génesis capítulo 1, lo que se refleja es una continua dualidad, una muestra de los dos aspectos que existen en el hombre y en nuestra realidad, un constante contraste entre la luz y la oscuridad. Así, vemos cómo están primeramente las tinieblas y la luz, mostrando la primera separación entre estos dos estados, la luz y las tinieblas en Génesis 1, verso 4, también vemos cómo los mares aparecen, al separar las aguas de lo seco en Génesis 1, verso 10, lo cual se puede interpretar como los pueblos, la tierra, y la muerte, el mar, pero también se ve en la separación de las aguas arriba y abajo en Génesis 1, versos 6 al 8, son dos niveles diferentes y en medio está sintetizado el ser humano consciente. También podemos ver un contraste entre la lumbrera mayor y la lumbrera menor en Génesis 1, verso 16, a las cuales se atribuye señorío. Estas son la clave de la explicación. Dichas dos lumbreras, una que señorea en el día y la otra en la noche. Pues estas dos lumbreras son la presentación o manifestación en esta creación de ese Dios bueno, el sol, y el otro Dios que opera en las tinieblas es la representación en este mundo del Dios malo, Satanás, el cual dice ser Dios y engaña al mundo. Este es representado con la luna. Podemos ver algo de esto al inicio de Apocalipsis capítulo 12, donde nos muestra a una mujer que representa a un pueblo, la cual está vestida del sol, es decir, de la lumbrera mayor, de su justicia, y bajo sus pies está la luna, es decir, la lumbrera menor que ha sido vencida por el poder de la lumbrera mayor que viste a la mujer. La lumbrera mayor efectivamente es Jesucristo, y la menor es Satanás, un poder creador y cohesionador frente a otro poder destructor y separador, uno que inspira amor y otro que inspira odio y división.
Pues, si vamos rápidamente a Génesis 3 encontraremos que cuando aparece la serpiente que representa a Satanás según Apocalipsis 12:9, veremos que éste le dice 3 grandes mentiras a la humanidad. La primera mentira la pone sobre la mesa al decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Siendo que en realidad, Dios solo les dijo que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. La segunda mentira llega cuando le dice a la humanidad no moriréis. Siendo que ciertamente ya Satanás nos estaba conduciendo a la muerte. La tercera mentira fue decir que, si comíamos seríamos como Dios, pero resulta que ya éramos como Dios. La cuarta fue que llegaríamos a saber el bien y el mal, sin embargo, ya la humanidad sabía que era el bien y que era el mal, porque sabía que debía labrar la tierra y comer de todos los árboles del huerto y que lo malo era desobedecer la voz de Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo esto constituye lo que sería un gran engaño. Pero lo más importante viene a continuación, porque ciertamente algo cambia a partir de este momento. Dice que empiezan a conocer que están desnudos y se cosen delantales. Todo esto es un símbolo de lo que en realidad estaba pasando. Lo que pasó en realidad es que Satanás enseñó al hombre a pecar, la fruta es solo un símbolo, el pecado consiste en lo que ocurrió después. Nos dice que escucharon la voz de Dios y que se escondieron porque tuvieron miedo de Dios. Ese miedo es lo contrario al amor. 1 Juan 4 verso 18, el temor, el miedo mismo es una consecuencia del pecado, pero el pecado es en sí mismo no amar. Satanás enseñó a la humanidad a pecar en tanto le enseñó a estar en contra de alguien, a alimentar una ofensa en contra de alguien, en este caso el ser humano se ofendió con Dios. Llegaron a pensar que Dios estaba en su contra, se formaron una mala opinión de Dios por medio del engaño de Satanás. Así entraron en el sistema del pecado y empezaron a acusarse unos a otros, justo aquello contra lo cual nos enseña Jesús, porque allí están las semillas del pecado. Así que, dice que Dios habría preguntado dónde están, pero claro, Dios sabía dónde estaban, pero también sabía lo que habían hecho, que se habían puesto en su contra. Sin embargo, Dios les había pasado por alto todo, porque así es Dios, no se enoja, no se irrita, no se ofende, pero he aquí el que antes les habló, Satanás, ahora empieza a suplantar a Dios, se constituye en impostor. Este Dios falso y suplantador empieza a maldecir, y esa es la clave que lo delata. Así como antes mintió y engañó, ahora miente y maldice, Satanás se convirtió en el Dios de la humanidad, es decir en el Dios del mundo, el Dios que dice ojo por ojo y diente por diente. Cuando la humanidad creyó que su Dios era malo, allí mismo y sin darse cuenta, hizo a Satanás su Dios, como nos narra Jesús en la parábola de las 10 minas en Lucas 19 versos 11 al 27. Refiérase a mi primer libro Jesús juzgando con parábolas para la explicación detallada. El hombre que fue infiel al mandato, lo fue porque tenía una mala opinión de su Señor, así que el carácter equivocado en el que creía fue el que lo gobernó, él eligió al Dios malo. De ese mismo modo, cuando la humanidad cedió al engaño de Satanás para ponerse en contra de Dios, pasó a ponerse en contra de todos. En la alegoría de Génesis 3, nos dice que el hombre acusó a la mujer al decir la mujer que me diste, me dio y comí, que luego la mujer acusó a la serpiente, y así todos acusaban a alguien. Entraron en el sistema del mal juicio, del señalamiento y de la condena. Esa frase que dice que vieron que estaban desnudos, en realidad se refiere a que aprendieron a juzgar para mal, de allí la vergüenza, y allí radica, en tanto esto es falta de amor, el pecado, porque el pecado es la ausencia de amor. Luego, este Dios que maldice, este Dios falso que ha pasado a ser el Dios del mundo, es el que les da vestiduras de pieles. Las vestiduras de piel son justamente la prisión de carne, la habitación, el tabernáculo terrenal.
Por esto Jesús nos promete que nos prepara un lugar, ese lugar es un nuevo cuerpo que no nos fue entregado como cuerpos de piel de este mundo, sino uno hecho según su propio cuerpo, según la carne y la sangre de Jesús mismo. A esto se refiere cuando dice que debemos participar de su carne y su sangre. Se refiere a que debemos pasar a ser de su genealogía y ya no de la de los cuerpos de este mundo, para poder ser libres completamente del pecado. Este Dios maldiciente, Satanás, es el que nos encerró en estas vestiduras de piel, y es Jesús quien, como revela el apóstol Pablo, nos vestirá de vestiduras blancas, nos transportará a un nuevo tabernáculo, que se refiere al cuerpo, también a una nueva tienda, a unos cuerpos de gloria, a ser libres de las ataduras del mundo que nos llevan cautivos al pecado. A mudarnos al cuerpo de Jesucristo, quien es el nuevo primogénito de este nuevo único pueblo, en tanto pueblo de una misma etnia, una misma carne y sangre, un mismo acervo genético, todos hechos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Para ver estudios visita mi canal de YouTube. @cristoblog. Te invito a leer el libro Jesús juzgando con parábolas. Encuéntralo en Amazon. Agradecimientos a Karen Condoriceta por ser mi compañera en todo. A Jesucristo por darnos vida y su amistad.